Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. El invitado de hoy no necesita demasiada presentación, es uno de los economistas más reconocidos y experimentados de la Argentina. No me atrevería a llamarlo un gurú porque no cree demasiado en las predicciones. Se graduó en la UCA, doctorado honoris causa por la Universidad del SEMA, estudió en Harvard, tiene un montón de libros y una columna muy divertida en el Diario de la Nación donde hace entrevistas a economistas muertos. Además es profesor de grado en la Universidad de San Andrés y un profesor memorable si los hay. Con ustedes, Juan Carlos de Pablo. Gracias por venir a este programa. ¿Cómo se encuentra? Todo perfecto. Le quería preguntar primero, cuando empezó a estudiar economía, ¿tenía una idea muy diferente de lo que era ser un economista después lo que terminó pasando a lo largo de su carrera? Cuando yo empecé a estudiar economía no tenía la menor idea de lo que es un economista. Había dos carreras en la UCA, los dos primeros años eran comunes, administración y economía. Siempre dije que iba a estudiar administración y el día del tercer año, donde ya me tenía que anotar, yo ya trabajaba, conversando con el contador con el cual yo trabajaba, mira la lista de materias, que era el único dato que yo tenía, y me dijo, anotate en economía y tiene más polenta. Le hice la pregunta que todo el mundo, cualquier estudiante hace, y cuando me reciba que voy a trabajar, me dijo, no te calentes, pibe, por eso, porque el trabajo lo da la capacidad, no la carrera. Bueno, y me anoté en economía, es el día de hoy que le agradezco a este buen hombre, pero es casi de casualidad que estudié economía. Claro, ¿y su primer trabajo de economista cuál fue? Fui calculista en el Consejo Nacional de Desarrollo, comienzo de 1963. Estamos hablando de la época. Existían las grandes computadoras, pero no eran así de fácil acceso, de modo que hacíamos regresiones de dos variables independientes con 30 observaciones, eso nos podía llevar toda la tarde, y siempre pensé que si los mismos datos se lo daban a dos calculistas iban a salir dos coeficientes, digamos así, distintos, pero en cierto modo era tocar el cielo con la mano porque hablabas con economistas, interactuabas con las cosas que veías en la facultad, etcétera. Perfecto. ¿Y cuándo, digamos, su vocación docente, cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a dar clases? Desde antes de que me graduara, porque ya fui ayudante de alumno, siempre me gustó. Y bueno, me sigue gustando. Profe, otra faceta de usted, le encanta escribir biografías de economistas. Sí. Si yo le preguntara, por ejemplo, de la Argentina, ¿cuáles son los tres que son los que usted reconocería como los mejores, quizás? Mejor es un concepto bastante difícil, pero debo haber escrito decenas de economistas. Empecemos por uno al que vamos a recordar el próximo, en diciembre, en la UBA, Miguel Sidrowski, un pibe lamentablemente fallecido cuando tenía 28 años, hace medio siglo, pero mostraba una potencialidad fenomenal. Podemos seguir hablando de Olivera, podemos hablar de Mantel, después podemos hablar de personas que han sido importantes en la labor gerencial de la economía. Núñez Miñana en La Plata, Diegues, Cornejo y Arnaudo en Córdoba, ¿Y cuáles son? Víctor Elías en Tucumán, etcétera, han hecho un trabajo gerencial muy importante para introducir el análisis económico moderno en las aulas, ¿no? ¿Y usted cuál es la característica que vería en común entre esos perfiles que dice, este tipo es valorable? Son completamente diferentes desde el punto de vista de la personalidad y desde el punto de vista de los los aportes. Vos tenés economistas que se han dedicado a 14 temas y hay otros que son de un solo tema, pero en todos casos es la persistencia. A mí me gusta decir en el plano deportivo, no hay tanto mérito en Maradona, que parece que fue como jugador, que fue un dotado del cielo, como en Vilas, que era productor, digamos así, de su esfuerzo, ¿entendés? Cuando vos mirás la trayectoria así de la gente que ha hecho aportes, etcétera, etcétera, hay un trabajo fuerte, no es simple carambola. De carambola te puede salir un paper bien, pero si vos tenés una trayectoria de décadas, eso no es carambola. El otro día me acordaba de usted, profe, porque hay uno de los podcasts que yo escucho de Bloomberg Benchmark y hablaban de un economista, Paul Volcker, sí, ¿no? Que es como una superestrella. Fue presidente del Fed en una época importante. Claro, fue el que arrasó con la inflación en sí. Estados Unidos.
Y Paul Volcker también era alto sí, vive todavía. Sí, está enfermo. Pero escribió una memoria. Sí, ahora. el año pasado, la acabo de comprar. ¿Ah, sí? No me llegó todavía. Y Paul Volcker, bueno, también hablaba de esto de la determinación, ¿no? Y era un tipo que muchas veces le quisieron hacer juicio político porque hay siempre una tensión entre los presidentes del Banco Central y los gobiernos. Sí, pero no creo que eso fuera el juicio político. El presidente, es histórica la discusión o las peleas entre el presidente de Estados Unidos y el presidente del FED. Fíjate vos que los periodos son diferentes. El presidente del FED es electo por 5 años, el presidente de Estados Unidos por 4, y además los periodos no coinciden. Pero es tradicional que entonces el presidente de Estados Unidos hereda a un presidente, por ejemplo, Donald Trump, que hereda a la señora Yellen, le dice pícatelas, y viene ahora Powell, y Powell se pone la camiseta del FED y hace lo que tiene que hacer como presidente del FED. Y también ahora Donald Trump lo está, digamos así, criticando. Volcker fue muy importante porque Estados Unidos se había, entre comillas, acostumbrado a tasa de inflación de un dígito, pero no cerca de 1, más cerca de 8 o cosas por el estilo, y el segundo shock petrolero fue verdaderamente muy, pero muy fuerte. Entonces aplicó una receta típicamente monetarista a partir del año 79, con poco impacto en el PBI de Estados Unidos, poca recesión, cosas por el estilo, pero mucho impacto en deuda de otros países, y consiguientemente hubo feedback ahí sobre los bancos de Estados Unidos que habían prestado a algunos de esos otros países, y entonces se tuvo que involucrar, digamos así, con lo que pasó después en la crisis de la deuda en países como América Latina, etc. Un personaje muy interesante, muy preocupado por lo que puede estar pasando hoy con el sector financiero después de la crisis de 2008. Me acuerdo de una frase de él que decía: cuando yo presidía el FED, me iba todas las noches a dormir intranquilo, diciendo a ver qué barbaridad van a hacer los muchachos del sistema financiero, a ver mañana qué puedo hacer, ¿no? Claro, claro. Ahora, yo cuando escuchaba eso, ¿no? En la época de Paul Volcker, los periodistas que reseñaban este libro decían, sí, porque había tasas del 20%, y se volvía loco el presidente. De interés. De interés, sí. 20%. Y más bien, Estados Unidos más bien. Claro, y acá es como que tenemos... Pero es otra música. Uno tiene que ir a estudiar. Yo le digo a los alumnos, que ir a estudiar afuera me parece bárbaro. Además de lo que aprendan en el aula, usted va a tener compañeros de muchos otros países, una cosa muy importante. Después, cuando termina, rinda los exámenes, vuelva y piense. Es decir, no hay nada más patético que trasplantar de manera mecanicista lo que aprendiste en otro país referido acá. Yo no voy a cometer la estupidez de decir que hay una curva de demanda argentina, es una pavada eso. Pero el problema de credibilidad o de reputación, los problemas de sensibilidad, etcétera, son muy diferentes acá de lo que puede ser un país como Estados Unidos o Inglaterra. Claro. Es cierto que a veces hay un mito como de que el economista argentino es querido en todos lados del mundo. Querido no, pero Demandante. Despertamos curiosidad. Sí. No admiración tampoco, pero sí curiosidad. Uno va a un congreso hablando con otros economistas de otro país y dice, Juan Carlos, ¿cómo hacen? Porque ustedes en 2002 estaban desaparecidos, en 2004 rebotaron como un resorte. Entonces generamos curiosidad. Claro. ¿Cómo hacemos? Y uno explica. Ahora, este saber que nosotros tenemos es difícilmente exportable. Vos agarrás hoy el banquito de datos que tiene The Economist al final de cada edición, sí, lleva 50 países más o menos, y la verdad es que ¿cómo es? Que lo que pasa acá es difícilmente exportable. El mundo no tiene inflación, así que guarecerse de la inflación, etcétera, etcétera, es algo que no se lo podemos aplicar a los otros países. Ahora, ¿qué pasó con la Argentina en este tiempo en el sentido de, recién usted mencionó la credibilidad, ¿no? Sí. Resulta que cuando empezamos a tener más o menos problemas, bueno, dijimos, no, vamos al fondo para tener mucho respaldo, entonces nadie va a pensar que nosotros no vamos a poder pagar. ¿Quién dijo Parece eso? Que fue peor. ¿Quién ¿no? dijo eso? Y eso pareciera que es No, la pero estrategia. eso, no hay que dejarse llevar por la grandilocuencia, no hay que dejarse llevar por... Entonces, claro, no, cálmate. La historia muestra que uno tiene que ser muy prudente, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y después ver a ver qué es lo que pasa. Yo no le doy bolilla a ningún pronóstico, ni lo que hace el gobierno, ni la oposición, ni el fondo, ni nada. No porque son brutos, sino porque es imposible saber. Entonces vos tenés una responsabilidad ejecutiva, vos te mandás, esto es lo que te vas a hacer, tengo que insistir, dale que va, etcétera, etcétera, explicarlo de la manera lo más clara posible y cruzar los dedos y rezar. Claro, ¿y cuál es la variable que usted mira en ese sentido? Porque algo tiene que... El accionar de los tipos que tienen que tomar decisiones.
yo le presto mucha atención a cómo funciona el presidente, cómo funciona, digamos, el equipo económico, etcétera. Naturalmente después miro las variables, ¿no? Sí. Pero las variables son el reflejo de las decisiones públicas y la interacción con el sector privado. Claro. Ahora, usted siempre dice el estilo no se cambia, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo uno discrimina qué es estilo y qué no? Por ejemplo, se discutía el año pasado, sí, porque lo que pasó fue la reunión del Banco Central con el presidente que vino Duhovne y abrió una conferencia con Sturzenegger y él perdió credibilidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que no lo va a hacer de nuevo? ¿Qué es estilo? ¿Qué es circunstancia del momento? Por supuesto que no hay una línea divisoria clarísima, pero el estilo tiene que ver con cosas básicas. Hay un estilo M, así como con el anterior gobierno había un estilo K. Sí. Vos estás esperando de Duhovne ciertas cosas y no otras, etcétera, etcétera. Vos referís la conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado, donde es un caso muy interesante, porque uno tiene que aprender a entender qué fue lo que pasó. Muchos de mis colegas dicen que veníamos todos fenómenos, pero lo sentaron ahí a Sturzenegger, le hicieron pasar un papelón y a raíz de eso no sé qué, voló todo por ahí. Una estupidez. Esta no es mi interpretación. Mi interpretación es que este gobierno arrancó con el famoso tema de metas de inflación, que es un lindo ejemplo de lo que no se tiene que importar, y encima de un enfoque que, desde el punto de vista empírico, me parece una estupidez acá para aplicar en la Argentina, le pusieron números absurdos. Bueno, lo que pasó en esa conferencia de prensa es que siguieron insistiendo con un esquema absurdo, solo que en vez de poner números ridiculísimos, 8 a 12%, pusieron ridículo, 15%. Y vos fíjate lo que pasó. La única parte de la política económica donde lo aplicaron fue salarios. Hicieron toda una serie de convenios al 15%, después hubo que reformarlo y encima al bono. Claro. Los estilos no se cambian, quiere decir que el presidente de la nación tiene una forma de ser. Él va a cambiar. Lo que no va a cambiar es la forma de ser. Hay un estilo M para hacer las cosas. Él fue al fondo cuando Caputo le dijo, no nos prestan más, vamos al fondo. Porque no es obtuso, ¿entendés? Ahora lo hace con esa forma que tiene. Fíjate vos que, por ejemplo, no sé por qué razón, no quiere tener un ministro de Economía. Bueno, entonces intenta arreglar las cosas teniendo 6 tipos que hablan, uno tira para un lado, otro tira para el otro, y eso complica las cosas. Ahora, por más que yo se lo diga, él no va a cambiar. Claro. Ahora, usted habló de las metas de inflación y de los números ridiculísimos, pero en realidad descree en sí de la herramienta, ¿no? Las dos cosas. Sí. La herramienta... A mí me dicen que en Nueva Zelanda funciona, yo digo que en Nueva Zelanda todo funciona probablemente, y tenemos lo que en econometría se denomina un problema de identificación, porque todas las variables van para arriba y no sabes si se trata de eso o alguna otra cosa. Acá es una estupidez. Esto de que yo fijo un número y voy a ajustar la tasa de interés para que la tasa de inflación vaya a ese número independientemente del resto de las cosas, había que cambiar precios relativos por el tema de las tarifas, no sabía si había dominancia fiscal, etcétera, etcétera. A mí en los añitos, yo llevo medio siglo analizando la política económica argentina, entonces digo, muchachos, no estamos para experimentos, ya bastante problemas tenemos con los problemas para agregar no problemas. Claro. No. Ahora, con esto del fondo, se dijo mucho también, no, si fueron antes, si fueron después. Lo cierto es que... Fuiste cuando no tuviste alternativa. Claro. Caputo le dijo, no nos prestan más, vamos al fondo. Yo no veo cuál es el tema ideológico, cuál es el tema de timing o cosa por el estilo. Es como si vos todos los días vas a un bar donde te fían y te dicen, hoy no te fío. Bueno, no, pero hagamos de cuenta que me fías. No te fío, punto. Claro. Y el tema es que Argentina pareciera tener... ¿Qué quiere decir que tiene un problema de credibilidad, no? Porque esto se dice mucho. Muy sencillo, que vos tenés dólares. Sí. Todo el mundo tiene dólares. Todo el mundo. Muchísima gente tiene dólares. Muchísima gente tiene dólares blancos. Porque se blanqueó un montón o cosas por el estilo. La pregunta es, ¿por qué la gente no los gasta? ¿Por qué no agranda una pizzería? ¿Por qué no esto? Eso es. Credibilidad quiere decir que vos estás afectando las decisiones del sector privado en base a la señal que le manda el sector público. El plan austral del 85, el plan de convertida de 1991 fueron reactivantes. ¿Por qué? Pues la gente dijo, se pusieron a laburar. Y entonces uno dijo, voy a cambiar la heladera, y el otro pintó la casa, y el otro compró el tractor, qué sé yo. ¿Y qué faltaría hoy para tener de nuevo ese impacto? Decir, se pusieron a laburar. ¿Qué podría ser? Yo creo que es muy difícil plantear hoy un tema
de corregir la credibilidad con esta separación que hay en el equipo económico, Sí. que tenemos tantos ministros, tanto esto, tanto el otro, ojalá sea posible, creo que es muy difícil, Sí. lo tenés que juntar los pedacitos. Pero el estilo conspira, ¿entendés? Vos tenés al presidente de la Nación diciendo, sí, los impuestos son muy altos. Bueno, bájelo, jefe. Usted es el presidente. Tenés al ministro de la Dante Sica, que dice, no, con esta tasa no se puede hacer nada. Perdón, usted no es más consultor, usted es ministro. Claro. ¿Entendés? Y hoy uno dice, alguien dentro del equipo económico tendría que juntar todos los pedacitos, irse tranquilo, al medio de la pampa de Chala, mientras todos los demás están discutiendo el dólar, y ponerse a pensar. Ojalá esté mal informado, pero yo hoy tengo dudas de que eso esté ocurriendo. Claro. Digamos, la Argentina pasa regularmente por esta situación de picos, de caída. ¿Cómo podemos hacer para romper este comportamiento? ¿O usted cree que no va a cambiar? No sé si va a cambiar o no, no tomo decisiones sobre si va a cambiar. Ahora, una de las cosas que vos tenés que hacer es resistir las tentaciones. Argentina es un país donde la misma sabiduría que vos aplicás a nivel individual, si a vos te llega un ingreso extraordinario lo guardás. Sí. Mi vieja hacía eso, todo el mundo hace eso. En el gobierno es imposible. Si hoy la soja la pusieras a $3.000, nos gastamos todo. Nos gastamos todo. Y vos decís, mirá que los noruegos guardaron, mucho gusto. Los chilenos guardaron, mucho gusto. Acá te gastas todo. La historia de la deuda es la historia de poder endeudarte hasta que no diste más. Y después, ¡paf! Y por eso las crisis son tan intensas. ¿Por qué? Porque vos jugás a que el camino de ida es permanente, cada vez más grande, cosas por el estilo, y si vos decís, che, ¿te parece? No, maricón, no entendés nada. ¿Viste? El camino de ida es así. Claro. 2006, 2017 yo me dije, miré, si seguimos así chocamos. Bueno, Juan Carlito, fijate. Bueno, esta es la historia. Ahora, hay una base decisoria para eso. Todo el mundo está hablando del ajuste. ¿Quién está haciendo el ajuste? El sector privado que pagamos los impuestos. Porque en la mesa de negociaciones se juntan los funcionarios, el presidente, los gobernadores, los intendentes, los diputados, y nadie achica el gasto. Se achica el gasto a las trompadas transitoriamente. Hoy los jubilados están cobrando 19% más que hace un año, con tasa de 45%. Una grosería. Claro. Algo va a pasar. O alguien dice, hemos logrado el déficit, hemos reducido el gasto público. ¿Sí? Es transitorio. ¿Cuál es para usted, frente a este panorama, ¿no?, tan variable, la principal característica que tiene que tener un asesor de este tipo de asuntos en Argentina? ¿Un asesor de quién? ¿De empresa? ¿De gobierno? ¿De qué? Un asesor en economía. Pero ¿asesorar a quién? Del Estado y por el lado privado. ¿Cuáles serían? Pues yo soy un consultor, así yo trabajo con empresas y básicamente hablamos. Hay una división natural que dice, bueno, se supone que yo sé de la puerta para afuera y vos de la puerta para adentro. Entonces yo tengo que hablar del contexto internacional, del contexto político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente ayudar a tomar decisiones en un concepto de alta incertidumbre. Y ahí hay una herramienta que me parece fundamental, que se llama ROT tipo 1, ROT tipo 2. Yo aprendí hace muchos años, nunca pregunte qué va a pasar, no pierda tiempo. La cuestión nunca es qué va a pasar, la cuestión es qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar, otra vez. ¿Qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar? ¿Bien? Entonces vos no haces nada y te perdés negocio si te funciona, o haces algo y te clavas si no funciona. Bueno, es así. Los empresarios viven lanzados, las empresas son continuos. No es que dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vos trabajás en red, corregís rápido, etcétera, etcétera. Con el gobierno tenés que hacer exactamente lo mismo. Ahora, acá viene la cuestión. Uno, como asesor, digamos así, le tiene que decir la verdad al gobernador o al presidente, y después que haga lo que quiera. Sí. Pero acá viene una cuestión. Vos dijiste el rol de asesor, y esto acá hay que ser específico. Porque Henry Kissinger en su memoria explica una cosa muy importante que dice lo siguiente. Cuando vos sos asesor, nunca sos penalizado por haber advertido cosas que no ocurrieron, pero sos penalizado por no haber advertido contra cosas que ocurrieron. Sí. Entonces los asesores se la pasan diciendo guarda. ¿Guarda qué? Guarda. Claro. Guarda que Cristina, guarda que Trump, guarda que el tsunami, guarda que esto, guarda que lo otro. Y cada tanto ocurre algo. Y dice, te dije, ¿qué me dijiste? Guarda. Eso no sirve para tomar decisiones. Entonces, esto me consta por haber hablado con gente que integró equipos económicos. Vos tenés tipos que son brillantes analistas, cuando llega el momento de tomar decisiones le dicen, por favor andate porque tenemos que tomar decisiones.
Otra cosa más que se dijo cuando empezó este gobierno, la famosa campaña del miedo, ¿no? Estos van a ser ajustadores, qué sé yo, qué sé tanto. No me calienta nada. Y después... No me calienta nada, ¿no? Yo no le presto atención a ninguna de las cosas que se dicen en la campaña, ¿no? Claro, pero mi punto iba más por el lado de... Aparentemente después le dijeron, che, tenía que ajustar más rápido porque mirá dónde terminás. No me importa nada. No me importa nada. No le importa la... No me importa, no le presto atención a ninguna de estas cosas. Ahora, si le prestara atención, no me alcanzarían 24 horas por día para escuchar todo eso. No me interesa. Y respecto del diagnóstico, más que nada, ¿no? Porque en el gobierno pasado se dijo mucho Keynes, ¿no? Que hay que gastar porque vos incentivás el consumo y entonces la economía crece, qué sé yo. Y de repente acá dicen, mirá, viste, estás aplicando la política de ajustar y esto hace que la gente se muera cada vez de hambre. ¿Quién tiene la razón ahí en esa política pura? No me interesa. No me interesa ni el que va a la televisión a decir que nos estamos recontramuriendo de hambre los 40 millones de argentinos, y el que dice que cada día vamos a andar mejor. No me interesa nada. La grandilocuencia no sirve para nada, excepto para entretener. A mí cuando me dicen que van a hacer una reforma impositiva, le digo, ¿y de qué estás hablando? ¿Una reforma laboral? ¿De qué estás hablando? Una política keynesiana. Todo eso sirve para entretener. Cuando mencionan a Keynes, yo siempre digo, Keynes, las obras completas de Keynes fueron publicadas por la Royal Economic Society en 30 tomos. 30 tomos. Así que si vos decís Keynes dijo, lo menos que tenés que decir es en qué año lo dijo, porque si no es un tarado el tipo este, ¿entendés? Usted siempre en sus cursos dedica una clase, por lo menos, a desenredar las teorías conspirativas. Sí. ¿no? Porque son como una fuente de mucha desinformación y hoy esto es masivo en el mundo. Antes era como... Bueno, en el mundo no sé. En la Argentina sí, porque en los argentinos, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, te aguantás cualquier cosa menos pasar por ingenuo. Entonces, una explicación conspirativa te da lustre. Ahora, el problema con las teorías conspirativas es que inducen la fiaca intelectual. Cuando vos te acostumbras a explicar la cosa de manera conspirativa, no tenés que trabajar más. No tenés que caminar por la calle a ver cómo son las cosas. ¿Entendés? Entonces vos tenés algún problema y te dicen, ¿y a qué se...? Y decía así nomás. Y parece que sos un sabio, una pavada. No sirve para tomar decisiones. Ahora, distintas son las conspiraciones. Viene una persona a mí y me dice, señor, dentro de 5 minutos la Casa Rosada va a volar por el aire porque van a poner una bomba. ¿Cómo lo sabe? Esta es la bomba, acá la llevo. Ahora dentro de 5 minutos voy a la Casa Rosada. Ese es un hecho. Yo ante los hechos me rindo. No las teorías conspirativas, que son racionalizaciones, ¿entendés? Claro. Racionalizaciones. Agarro un dato, que yo cuento, y transformo el superficial fracaso en un éxito, porque el que lo hizo nos quería reventar. Gracias, no me interesa. Claro. Hay mucho de eso, ¿no? Las intenciones. Ahora, profe, usted también descree como los pronósticos y siempre dice, no sé lo que va a pasar, pero en el muy corto plazo, ¿no? Siempre en Argentina en diciembre hay problemas, siempre pasa algo raro. ¿Cómo ve el futuro, pero más inmediato? No sé nada, no sé la semana que viene tampoco. No tengo cómo saberlo. Yo felicito a los que creen que saben, con decimales encima, que me aseguran que seguro que se arma o seguro que no se arma. ¿De dónde sacan todo eso? Además parece que a veces tomamos una decisión y sucede lo contrario, ¿no? Pero perdóname, por eso yo insisto, a mí me desespera la gente que no focaliza. Hay que focalizar. Excepto que te estás divirtiendo, que es otra cosa. Yo cuando me junto con mis amigos a huevear, entonces decimos, estamos hueveando, fenómeno, y ahí sí hablamos al cohete, todo lo que vos quieras. Distinto es cuando vos estás hablando para que el otro, en base a esa información, tome alguna decisión. Claro. Cuando empezó, digamos, todo el tema de la corrida cambiaria... ¿Cuál de ellas? La corrida que empezó en abril. Sí. ¿no? Lo que se dijo fue, bueno, el mundo está en problemas y nosotros estamos sufriendo. Sí. Pero a Argentina y a Turquía le pegó más que a nadie. Sí. ¿Cómo se explica eso? Pero mi querido amigo, explicar las cosas es otra vez un ejemplo de realidad colineal. Yo puedo agarrar y decir, ¿qué quiere decir implícitamente vivía el mundo? Quiere decir venía un fenómeno. Sí. También el tequila le pegó mucho más a la Argentina que a otros países. ¿Por qué? Venía un fenómeno, no veníamos tan fenómeno. Entonces, esta es la razón que puede explicar por qué pega más en un lado, digamos así, que digamos que en el otro. Ahora, cuando vos tenés 3 causas que van para el mismo lado, la verdad que la desagregación del total, si van para el mismo lado, yo no pierdo tiempo.
Si vos me decís, es 95% local y 5 extranjeros. No, es 42, todo va para el mismo lado. Sí. Si todo va para el mismo lado, calentate en atacar el problema. ¿Y el problema en ese caso cuál habría sido? ¿Cuál es el mayor problema hoy? Vos tenías un esquema basado en que el resto del mundo te iba a prestar hasta el día del juicio final a la tarde. Y yo que le decía, esto es economía 1, le digo, ojo que los tipos que te prestan se pueden aburrir de prestarte y además puede pasar algo. Claro. No hay que ir a la facultad para darse cuenta de esto. Claro. Y ahora parece, supuestamente, Argentina está inserta en el mundo, dicen, ¿no? Tenemos el G20 acá en Argentina, que esto impacta en algo en la realidad cotidiana de la gente. A mí me gustaría que él me explicara para qué carajo sirve esta reunión del G20. Por ahora es pura molestia, costosísima. Me dieron un número del costo de esto que no puedo creer. Sí. Costosísima. No sé para exactamente. ¿Cuánto? Todavía no me explicaron, digamos así, para qué sirve. Estamos en el mundo, claro, estamos en el mundo. No tenemos cómo no estar en el mundo. Ahora, dependiendo de cómo te insertás, va mejor, va peor, etcétera. Tenemos que saber que nosotros dependemos del mundo, el mundo no depende de nosotros. Y así como nosotros no le creemos al gobierno de turno, el resto del mundo no tiene por qué creernos. Hay problemas de credibilidad que otros países no tienen. Estados Unidos, vos mirás los números de Estados Unidos, son 10 veces peor que los argentinos. El sistema jubilatorio lo tienen totalmente quebrado, déficit comercial, pero vos tenés una crisis y la gente compra bonos del Tesoro americano. De modo que el secretario del Tesoro americano dice, pero esto es una maravilla. La crisis me obliga a bajar la tasa de interés porque tengo más oferta de fondos, es fantástico. Claro. Para ir cerrando, profe, muy corto plazo, en los próximos días la Corte va a resolver sobre el caso del jubilado blanco, que dice que lo están matando con la actualización de sus saberes, y esto va a tener un impacto decisivo en la economía. ¿Cómo se encuentra hoy nuestro sistema previsional, más allá de lo injusto o no de la situación del señor Blanco y de lo que vaya a decidir la Corte Suprema? De Blanco no sé, el fallo quiero verlo, cosas por el estilo, etcétera. Ahora, digamos las cosas como son. El anterior gobierno le regaló un carnet de jubilado o pensionado a 3 millones de argentinos que nunca habían puesto nada, algunos de los cuales necesitaban la plata, otros no. Tenemos que el Club de los Jubilados, en vez de tener 6 millones de miembros, tiene 9. Seguridad Social es el gran ítem de gasto del gobierno nacional. Y parecería que cuando vos decís, bueno, una de las cosas que tendríamos que hacer es no castigar de la misma manera a los jubilados que aportaron algo los que no aportaron. No, derechos adquiridos, no podemos decir nada. Ah, sí, bueno. Tenemos un flor de problema. ¿Cómo lo solucionamos? Flor de problema. ¿Es un problema gordo? No, ¿cómo lo solucionamos? Flor de problema, querido, ponerlo sobre la mesa. Yo no sé, la solución que se le ocurra a cualquiera, multiplica por 9 millones de compatriotas y vas a ver la pelota que es. Entonces uno puede decir, seamos creativos, viva el Papa Francisco, decir lo que se te cante. Eso no soluciona los problemas. Bueno, muy bien, profe, muchas gracias por su tiempo. Por favor. Y gracias también a vos que llegaste hasta acá. Esto fue Nada Está de Más, un podcast donde todo lo que pasa por algo y donde también puede pasar cualquier cosa. No quisiera spoilear los invitados que se vienen, solo voy a hacer un adelanto del próximo episodio, que es con Jaime Malamud Gotti, el mejor invitado que se puede conseguir en ocasión de los 35 años del regreso a la democracia. Jaime es filósofo, un gran profesor, además fue asesor de Raúl Alfonsín y uno de los arquitectos intelectuales para llevar adelante el juicio de las juntas militares durante los años 80. Para quienes no me conocen, mi nombre es Leopoldo, pero mis amigos me dicen Lion y pueden encontrarme en las redes como LionPold. Ahí discurre todo el backstage del show. Gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima edición.